La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. 19:20. Hacemos contacto con la doctora Claudia Milena Garzón, representante de la Comisión de Diálogo Penitenciario y Pacificación, para hablar sobre este proceso que ya tiene algunos avances a la vista. Doctora Garzón, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda desde los estudios de FM Mundo. Bienvenida. Muchísimas gracias. Muy buenas noches, Fausto. Gracias por la invitación. Gracias por permitir estos encuentros de diálogo necesario para visibilizar realidades. Así es, bueno, hay gran expectativa por lo que pueda salir de este proceso de diálogo y pacificación, una vez que se han sumado ya dos organizaciones delictivas, organizaciones que están operando en nuestro país, como son los Choneros y las Águilas, y ellos han pedido también que sea usted, Claudia Garzón, la vocera de las organizaciones que se unen a este proceso. ¿Cómo lo toma y cuál es la expectativa que tiene de estos avances que se muestran ya? Bueno, ya son 8 las organizaciones que se suman a este primer paso de voluntades hacia la pacificación. No estamos hablando de tregua, no estamos hablando de negociación, estamos hablando del primer paso de voluntades que hay que verlo de una manera no simple. Se ha trabajado, son 5 meses y un poco más de un trabajo arduo con ellos, con todas las personas privadas de la libertad, 32,000 personas trabajando con ellos, visitando, yendo, referenciando. Y en este caso las expectativas, como tú lo preguntas, Fausto, son altas y máxime con la responsabilidad que también me delegan todas las organizaciones, que en medio que sean organizaciones que también tienen sus propias oposiciones, pero pues en medio está la mediadora y la vocera que soy yo. En este caso la expectativa es empezar ahora, después de que hoy se declara las últimas 2 organizaciones donde dan el paso de pacificación, ese paso de voluntades. Ahora viene un camino de diálogo al interior con cada uno de ellos y viene un proceso que hay que apostarle. Hay que apostarle estratégicamente, hay que apostarle desde la humanidad, hay que apostarle desde la dignidad, hay que apostarle desde un sistema que se transforme. Entonces, yo los invitaría a que veamos estos primeros avances como un paso de voluntades para decir, sí es posible. Y sí es posible hacerlo, por supuesto, cuando encontramos también una sociedad que le apuesta a ello, cuando encontramos un Estado que también le puede apostar a ello, cuando vuelve a renacer la sensibilidad humana. Entonces, la expectativa es de seguimos trabajando, sigo reuniéndome con ellos, diálogo permanente, todo el tiempo estando allí adentro, con ellos, trabajando, y eso hace parte también de esa credibilidad de conocer realidades, no detrás de un escritorio, sino allí, en centros de privación de libertad, y con el apoyo y la articulación. En este caso, exhorto al general Pablo Ramírez, que ha sido una persona que también ha estado presente en este paso tan avanzado, porque es avanzado. No podemos demeritar situaciones donde uno dice, pues estamos en un mundo álgido de violencia en este momento en el país Ecuador, pero no es fácil que las organizaciones den un paso de voluntades, pero lo han dado y esto no es simple, no es genérico. Yo creo que, bueno, igual suena bastante bien escuchar las intenciones de diálogo, de pacificación, de sumarse a un proceso, a una primera etapa, pero ellos también han dicho, y como usted nos ha recordado, que esto no es un acuerdo de paz, ni es una tregua, eso no suena tan bien. Mira, hay que empezar a reconocer algo. Si nos ubicamos con el fenómeno de la violencia existente, yo quiero también que todas las personas que nos están escuchando no crean que esto es dialogamos, damos un paso y ya no pasa nada y todos somos tranquilos. No. Estamos hablando de violencias marcadas. Han pasado cosas, siguen pasando cosas, situaciones que afectan la convivencia, situaciones que alteran verdaderamente una pacificación. Sin embargo, cuando hablamos de voluntades es un primer paso y me parece maravilloso llamarlo de esa manera. La paz no se negocia, la sangre no se negocia,
pero en este momento estamos encontrando un paso de voluntades donde las personas tienen conciencia realmente y se reconoce el dolor del otro, se reconoce que se están pasando unos límites fuertes y álgidos y complejos en la violencia. Entonces, yo invitaría a que viéramos también lo que sí es posible, porque si seguimos viendo que todo es difícil, pues siento que los pasos que también están dando esas personas serían pérdida. Y yo no lo veo como pérdida, como colombiana, como criminóloga, como mujer, como una mujer que ama a Ecuador, no lo veo como pérdida. Es correcto tener esa lectura optimista del avance, del haberse sentado en una mesa a dialogar o tener al menos la voluntad, como usted ha mencionado. Lo que de alguna forma sí preocupa es que sigamos en este proceso de pacificación sin que se haya sin que alguien ceda de ambos bandos. Es decir, que de la parte oficial, entiendo yo, se está cediendo, y esto ya es un paso importante por parte de las autoridades, ceder a sentarse, ceder a dialogar, ceder a incluirlos en este proceso de pacificación. Ya son 8 organizaciones, como usted lo ha mencionado, pero el no hacer una tregua, el no parar un rato para ser parte de estos diálogos es lo que preocupa. La gente sigue muriendo en las calles, los enfrentamientos siguen en las cárceles. Los enfrentamientos de estas bandas continúan en medio de un diálogo que alguna luz tiene que darnos. Mira, Fausto, no sé qué tanto conocimiento tú tengas de lo que se habló el día de hoy con los medios de comunicación. Y por supuesto que el primer paso son voluntades. Ya quedó firmado y ya quedó declarado. Y como lo dije esta mañana, sigue un segundo paso. ¿Y el segundo paso cuál es? El que preocupa tanto a todas las personas, tregua. Pero ¿qué hace una sociedad y los medios de comunicación para lograrlo cuando se infunde odio y cuando no se cree y se es escéptico a esto? Esa parte es para reflexionar. El segundo ¿Pero los paso medios infunden odio? Sí, se infunde odio social cuando las personas no creen en ello. Es peor vivir en la incertidumbre del odio y de la violencia. Eso es un llamado que personalmente lo hago. Vivir en la incertidumbre, ¿qué es mejor o qué es peor? Intentarlo, siento que es un gran paso. Si bien tú dices, y también lo he dicho, no es negociación, pero el primer paso es un paso a decir hay voluntad. Ya lo tenemos. El segundo paso, después de que van desde hoy, porque ya empecé a trabajar hoy con varias organizaciones, es dialogar. No es fácil, no es un diálogo de 1 hora y todos estamos bien, no, estos son horas, son días, posiblemente pueden ser meses, pero quiero ser optimista para decir que serán algunos diálogos llenos de sentido durante horas y horas y horas, para luego pasar a una tregua. Y esa tregua tiene que ver ya con que como mediadora y como vocera ya pueda unirlos a todos para tener un primer encuentro con todas las personas que están encabezando estas organizaciones dentro y fuera de penales. Entonces, estos son pasos, esto es un proceso, y ahorita empiezo a trabajar. Como lo digo, Fausto, ya empecé el día de hoy, empecé a trabajar con organizaciones, diálogos de 8 horas, de 7 horas, llenos de sentido, para decir, ¿a qué le apostamos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Con quién vamos a hablar? Y esto se va a hacer con todas las personas que encabezan organizaciones, porque el fin último es que ellos puedan tener un momento donde ya los pueda, con esas voluntades de sentémonos, dialoguemos. Veámonos, coloquemos la cara y miremos qué vamos a hacer, cuál es tu propuesta, qué está pasando, cuál ha sido la falencia, qué ha afectado el sistema. Y luego siguen otra y otra y otra, pero este es un primer paso, Fausto. Coincido con esta necesidad de optimismo. Quizá discrepo en esto de que los medios difundamos odio. En esto creo que tenemos algunas diferencias. También el ministro del Interior, Patricio Carrillo, ha dicho, y creo que va un poco en concordancia con lo que hablábamos hace un momento, él dice: no creemos en estos mecanismos de pacificación discursiva, deben ser acciones concretas y desean reintegrarse a una sociedad. ¿Qué responderle al ministro del Interior que ha dicho respecto de este proceso?
Bueno, yo respeto bastante al ministro Carrillo, lo respeto verdaderamente, pero también yo me iría a un Twitter que él también colocó ayer. ¿Qué decía el ministro Carrillo? Que lo arguí justamente hoy con medios de comunicación. Se va a seguir trabajando en erradicar, mitigar y contrarrestar las economías criminales, por supuesto, pero al mismo tiempo la necesidad de dignificación. Entonces, bueno, desde mi ser me quedo con aquellas cosas que puntúan desde una situación real. Por supuesto que se debe contrarrestar el crimen y las hegemonías, rentas criminales, economías criminales, pero también me quedo con las palabras del ministro Carrillo, que también te invito y sería muy bueno que lo tengamos en cuenta, dignificar. Y el ministro también lo dijo, vamos a estar firmes, pero al mismo tiempo entregar dignificación a las personas privadas de la libertad. Y ese es el paso que queremos. Claro que sí, estoy muy de acuerdo. ¿Y qué garantía tenemos? Porque, por ejemplo, en julio del año pasado, los choneros ya firmaron ante notario público su intención de pacificar, incluso entregaron 78 armas blancas, una subametralladora, 3 pistolas, 47 balas. ¿Cómo poder tener una garantía de que este proceso pueda avanzar realmente y sinceramente? Yo me preguntaría qué garantía tenemos nosotros que la sociedad no normalice violencias y sean personas, porque no siempre son organizaciones. Tenemos delincuencia común también que no pertenece a organizaciones. ¿Qué garantía nos daría una sociedad y delincuencia común en este proceso? Lo dejo como reflexión. Sin embargo, a tu pregunta, yo diría, la garantía es trabajemos. ¿Qué es lo peor que puede pasar en un intento? En un intento, siento que es mejor, veámoslo, Fausto, veámoslo. Hasta en este momento puedo decirte que aunque han habido violencias, pero créeme que se han mitigado muchas violencias. ¿Cuál es la garantía? Permítanos continuar con un proceso de voluntades hacia un proceso con un propósito. Esperemos qué pasa después de que se reúnan todos, de que puedan conversar. Ese día ya les estaré diciendo si allí acaba o aquí continuamos. Por supuesto que ellos también me han pedido que algún medio de comunicación esté con nosotros en un diálogo. Y por supuesto que elegiré aquel medio de comunicación que le apueste a un proceso de pacificación. Y eso es necesario. Y 9 personas más de diferentes instituciones. Fuerzas Armadas, Policía, Derechos Humanos, Defensoría del Pueblo, Iglesia. Vamos a trabajar bastante porque justamente por ser mediadora voy a elegir personas que le apuesten a este proceso sin escepticismo. Y esa será la garantía. Y que se vean los resultados. Le agradezco muchísimo, doctora Claudia Garzón, por su tiempo. Muchísimas gracias. Gracias por propiciar momentos y espacios para visibilizar realidades. Seguro que sí. Seguro que sí, esperamos los resultados. Entonces, ha sido la doctora Claudia Milena Garzón, representante de la Comisión de Diálogo Penitenciario y Pacificación, hablando sobre este proceso que está ya en su primera fase, que ha dicho es parte de las voluntades, que no se trata de una tregua, pero hay la voluntad ya de caminar en este diálogo y pacificación. Ha sido pues una entrevista interesante y a propósito de su desborde de optimismo. Esperamos que así sea y que las cosas se concreten.